Hey, hello, good morning to everyone, people. So I'm really happy to have you here today and welcome to this new session. Remember that today we are going to work on the session number 7. That's why we're gonna work on the worksheet 4.72, okay? And also remember the attendance, okay? So here we have the attendance password. So don't forget to check your attendance. Como les decía, recuerden que hoy vamos a trabajar en la sesión número 7. Sorry. Okay. All right. So let me check something here. Perfect. So, primero vamos a tener una warm-up activity, una actividad introductoria para conectarnos un poco con la parte del inglés, ¿cierto? Y con algunos términos de sesiones pasadas. Entonces les voy a compartir. Just one moment here. Vamos a hacer un crossword, una actividad, ¿cierto? Que se llama crossword. A crossword es simplemente un crucigrama. ¿Listo? Para empezar el día de hoy, vamos a ver crossword. This is group 31. Ok, perfecto. Cuando estemos en esta ventanita, le damos acá, la parte de arriba dice full screen. Le damos acá, lleva a la ventana completa. El ejercicio es muy sencillo. Tenemos unos números. Al darle clic en los números o en los cuadritos, nos va a aparecer una descripción. Nosotros simplemente debemos colocar la palabra que consideremos es la adecuada. Por ejemplo, miremos la número 3. Dice, that has power or control over others, que tiene poder o control sobre otros. ¿Sí? Entonces, si recordamos un poquito esta parte, estamos hablando de alguien o de algo que es powerful, ¿cierto? Que tiene poder o que tiene poder sobre otros. Podemos hablar de a powerful person, una persona poderosa o algo por el estilo. Estas palabras, este ejercicio es muy aleatorio. No, digamos que no incluye palabras de sesiones específicas, sino en general. Listo, simplemente es un ejercicio para ver qué tanto recordamos de algunos términos y, y básicamente es eso. ¿Listo? Por ejemplo, acá en el número 12, si seleccionamos el número 12, nos señala verticalmente. Para que nos señale la parte horizontal, simplemente le damos clic a uno de los cuadritos, a cualquiera del lado, y nos sale la descripción. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver este crucigrama o vamos a intentarlo por lo menos para encontrar cada una de las palabras. ¿Listo? Apenas terminemos, lo que hacemos es compartir un pantallazo, ¿cierto? Del resultado. Aquí nos va mostrando el puntaje que vamos a obtener. ¿Listo? Preguntas, dudas de esta actividad inicial. Recuerden que la número 3 es powerful. Entendido, profe. Perfecto.
Entonces, manos a la obra, si de pronto algún término que definitivamente no les da, simplemente socializamos, compartimos y miramos a ver qué término es. ¿Listo?
So, my friends, how are you doing with the activity? ¿Cómo vamos con la actividad? Yo solo leía 4, profe, y me quedé estancado. O sea, la 12 sé cuál es, pero no sé cómo escribirla. Ok, no worries. ¿Y los demás, cómo vamos? ¿Algún problema? También pues Maltaza 12. Te faltan dos, pero no sé cuáles son. Ok, no worries. Vamos entonces a revisar. Empecemos por la más fácil, la número 8. Dice, it is a small item that we use to open doors, ¿cierto? Un pequeño objeto que utilizamos para abrir puertas. ¿Cómo decimos o cómo lo llamamos en inglés? Hey, Ok, Ok. Se escribe de esta forma, pero se pronuncia key. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Key. Básicamente la E no se pronuncia, sino que se pronuncia normal. Key. Perfecto. Sigamos con la número 4. Dice, the way a program or a person acts. La forma en que un programa o una persona actúa. ¿A qué hace referencia esa? behavior. Perfect. Aquí hablamos de behavior, ¿cierto? El behavior habla del comportamiento de una aplicación, de un programa o de una persona. Miremos la número 6, también era fácil. Fruit that is red and is the image of an important technology company. ¿Qué fruta es esa? Apple. Estamos April. hablando de Apple. Es Apple, Vamos a Apple. mirar la número 7. Something usually white in the sky that carry evaporated water that then falls as rain. Cloud. Weather. Cloud. Cloud. Estamos hablando de una nube, ¿cierto? Cloud. Quise dejarlo así para que sea. Entonces, cloud, una nube. Miremos la número 5. Synonym of level. ¿Recuerdan? Lo hemos visto varias veces. Un sinónimo de level, de nivel. Layer. Very good. Layer. Finalmente tenemos la número 12. Primero, it is something personalized that involved just two people. It could be a class or a reunion. Si recuerdan, esto lo vimos cuando hablamos de Twilio, de los videos. Este término lo vimos ahí. No sé si alguien lo recuerda. Que involucra clases o una reunión más privada, que no incluya grupos, sino que es más privado. ¿Alguna idea? One-to-one, teacher. Exactly. Cuando hablamos de one to one, el uno a uno, ¿cierto? Esas clases privadas o esas reuniones privadas personalizadas, one to one. Y miremos el 12 horizontal. It is when we modify a code or program while it is running or operating. También. ¿Recuerdan ese estilo de programación que hemos hablado varias veces? Cómo funciona con WhatsApp, con Facebook, con YouTube, en el cual
se actualiza o se modifica el código sin detener la aplicación. On the run. On the run, casi. Significa eso, pero se dice de otra forma. On the way. On the, Way. no. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok. Aquí decimos on the fly. ¿Listo? Hacemos referencia a on the fly, es ese estilo de programación que nos habla o que nos dice que se modifica el código sin detener la aplicación. Esta sigue ejecutándose y no lo detenemos. ¿Listo? Entonces, estos son los términos. Miren que todos los hemos visto, no considero que no hay ningún término raro que esto, solo que de pronto pues se nos olvida porque es muy común a veces pasarnos por alto todo, pues, tanta información, tanto vocabulario, ¿listo? Entonces, por eso quise hacer este ejercicio para probarlos y retarlos un poco más. Okay, my friends, so let's check here. Para el día de hoy, bueno, para el día de hoy tenemos un tema que se llama Loop Back y estamos hablando de la versión número 4, Loop Back 4. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de trabajar con esto o al menos de saber para qué sirve o qué es? ¿O un tema totalmente nuevo? Teacher, buenos días. Hasta donde tengo entendido, es un framework que nos ayuda a generar la estructura de nuestras aplicaciones de una forma más automatizada a través de códigos. Exactamente. Very good and thank you very much. Exacto. Así es como funciona y eso es. ¿Listo? Digamos que también facilita un poquito la vida en términos del backend, ¿cierto? De pronto, cuando hablamos del backend, este loopback también facilita un poco más la vida. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco más a fondo lo que es loopback 4, como estamos hablando de la versión 4, ¿cierto? Y bueno, ¿qué tiene de pronto de interesante o cómo nos puede servir? ¿Listo? Para ello quiero mostrarles un video, quiero que veamos un video. Este video está en español, es como más bien un tutorial, o sea, no es donde nos van a hablar, no nos van a decir como loopback es esto, sino que es un tutorial donde esta persona empieza desde cero, como cuáles son los requisitos, la instalación, qué es lo que se debe hacer, como para que podamos ver un poco más desde trasfondo y no solo que nos cuenten qué es, sino que veamos en la práctica cómo funciona. Este video dura 20 minutos y 39 segundos, pero no lo vamos a ver completo. Considero que es muy, muy largo para verlo en clase, pero vamos a ver una buena parte, siquiera unos 5 o máximo 10 minutos, donde él va a hacer todo este proceso de instalación, de configuración y va a ir explicando cómo funciona. Se van a dar cuenta que no tiene nada del otro mundo. Obviamente hay cierto conocimiento específico que es importante,
pero no es nada del otro mundo, ¿listo? Entonces, vamos a verlo. Está en español. La verdad, no, los videos estaban muy largos, entonces decidí traerlo en español. ¿Listo? Entonces, por acá. Vamos a verlo y ahorita ya comentamos un poco más. Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Vamos a hacer un pequeño tutorial, un pequeño Hello World con la versión 4 de Lootback. La verdad que estaba esperando que esta versión se afincase un poco más porque tardamos bastante en recibir la versión 4 desde que teníamos la 3 y por fin ya la tenemos aquí. Así que vamos a hacer una pequeña aplicación, podremos decir que es un Hello World, un hola mundo en este maravilloso framework. Vamos hacia nuestro navegador, dirígete a la web de Lootback, que es el lootback.io. Una vez estés en la web, puedes escoger la versión 4, que es la versión actual. Y si clicamos aquí en el Get Started, podremos seguir estos pasos para, primero, confirmar que tenemos Node instalado. Luego, para instalar la versión 4 de Lootback. Y también para crear un proyecto, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ya sabes, el único requerimiento es que tengas instalado Node.js a partir de la versión 8.9 o superior. Y a partir de ahí ya podemos ejecutar nuestro comando de instalación. Vamos a ello rápidamente, vamos a abrir nuestra consola. Lo primero que vamos a hacer, voy a confirmar la versión de Node que tengo instalado. Tengo la versión 10, esto es correcto. Y el siguiente paso es instalar el framework a través del npm con el comando npm i -g para que me lo instale de manera global y el nombre de mi dependencia que es lootback/cli. Presionamos Enter. Esto puede tardar incluso minutos, depende por supuesto de nuestra conexión. Y también es posible que tengas este error porque debas ejecutar este comando como administrador. Así que para ello vamos a limpiar aquí, -g, el nombre de nuestro paquete, que es lootback/cli, presionamos Enter. Y comienza la instalación. Si estás en Windows, es muy posible que necesites abrir una terminal como administrador. Perfecto. Una vez ya tengamos nuestra dependencia instalada, sencillamente lo que vamos a hacer es crear una aplicación, tal como nos indicaba aquí la documentación. Vamos a utilizar el comando lb4 y el nombre de nuestra aplicación. lb4 y el nombre de mi aplicación será Hola Mundo. Presiono Enter. Este nombre no le gusta, así que vamos a elegir otro nombre. lb4 y llamamos Hola-Mundo. Ahora sí, me pregunta por la descripción. Le voy a poner una descripción, mi primera app en Lootback 4. El directorio se podría llamar Hola Mundo, sí, ningún problema. La clase Hola Mundo Application. Y aquí vamos a dejar habilitado todo esto y presionaremos Enter. Bien, ya ha finalizado la creación de nuestra app. Ahora sencillamente debemos seguir estos pasos que tenemos aquí, que lo primero es cambiar hacia nuestro directorio y ejecutar el comando npm start. Voy a limpiar esto para que lo puedas ver mejor. npm start. Esto arrancará nuestro servidor de manera local en el puerto 3000. Bien, vamos a abrir una pestaña de nuestro navegador en el localhost puerto 3000 a ver qué tenemos por aquí. Localhost y el puerto será el 3000.
Y como podemos ver, aquí tenemos una aplicación básica donde hay dos enlaces aquí en nuestra home y quizás el más interesante sea el Explorer. Vamos a clicar aquí. Y aquí tenemos nuestro Explorer que tiene un endpoint ya creado, pin. Vamos a desplegarlo. Y como puedes ver aquí nos indica qué podemos recibir, el código y demás. Vamos a hacer clic aquí en Try It Out. Y ahora hacemos clic en ejecutar. Y aquí tenemos la respuesta, la URL que hemos hecho la petición, el JSON que nos devuelve en el body y las cabeceras. Podemos decir que nuestra aplicación de momento es bastante poco útil, ya que no tenemos ningún endpoint habilitado y realmente no podríamos hacer nada. Una de las características de la versión 4 de Loopback, y lo que más me apasiona a mí personalmente, es que ahora el código lo escribimos o lo debemos escribir con TypeScript, lo cual es maravilloso. Vamos a volver a nuestra consola para abrir nuestro código fuente. Yo voy a abrir mi código con el Visual Studio y voy a tener por aquí mi proyecto. Aquí tenemos la estructura que nos proporciona Loopback cuando creamos una nueva aplicación. Esta es una carpeta que es propia de mi editor, la carpeta Node Modules, donde están todas las dependencias que necesita la aplicación para trabajar. En la carpeta public realmente solamente tenemos un index.html. Y prácticamente estos ficheros son parte de la configuración, el package JSON y cosas relacionadas como el git ignore, que está más enfocada a la configuración del propio proyecto que al proyecto en sí. Toda la chicha, podríamos decir, que se encuentra en la carpeta src, que está aquí, que es donde están los controllers, los data source, los models y los repositories o repositories. Podemos crearlo directamente desde aquí. Si necesitas crear un modelo, un controlador, lo puedes hacer desde aquí. Aquí tenemos el controlador ping, que es el que acabamos de ver en nuestro Explorer de nuestra API. Como te decía, podemos crear aquí los ficheros si lo queremos, pero de manera más fácil el CLI de Loopback nos permite crear desde la propia consola los models, los controllers y demás. Vamos a volver a nuestra consola y vamos a limpiar un segundo. Y con el comando lb4 espacio model vamos a pedirle que nos cree un model. Nos hará varias preguntas como el nombre del model. Vamos a ponerle un nombre y diremos que nuestra clase se llamará people. Y elegimos la opción de Entity. Fíjate que con las flechas puedo subir a Model o Entity. Voy a elegir Entity. Esto presionamos Enter para dejarlo por defecto que no. Y ahora nos empieza a preguntar por las propiedades que tendrá este model. Pues una persona, que igual debí llamar persona a mi model, pero bueno, es igual. Esto es solo una introducción. Vamos a poner que tendrá un name. Aquí elegimos el tipo de datos. Esto es un string y presionamos Enter. Nos pregunta si es obligatorio, si es required este campo. Aquí realmente para esta demo da igual. Y si tendrá algún valor por defecto. También lo voy a dejar igual. La segunda propiedad que quiero crear será la propiedad city. Me hace las mismas preguntas. Voy a indicar las mismas respuestas. Muy bien. Las dos propiedades que tenemos aquí, nombre y city, son string, no son requeridas y por defecto no tendrán nada en blanco. Si yo ahora aquí presionase Enter directamente y dejase esto en blanco, la consola saldría y me dice que me ha creado un model que se llama people y que fue creado en esta ruta. Vamos a ver si es verdad. Volvemos a nuestro código fuente y si buscamos la carpeta dentro de src, la carpeta model, aquí vemos que antes solo teníamos un readme y ahora tenemos dos ficheros. El people.model, que es esto que está aquí, que sencillamente es la declaración de nuestro model con nuestras properties que están aquí debajo. Y también tenemos un index.ts, porque estamos trabajando con TypeScript, que sencillamente exporta nuestro model.
Bien, si volvemos a nuestro People Model, podemos ver que, por ejemplo, yo me he olvidado de crear un ID para este model. Pues, como te dije, esto también se puede crear manualmente, no solo desde la consola. Si quiero crear un ID, por ejemplo, para mi model, sencillamente vengo aquí, indico con el decorator que esto es una property. Esto será un método al cual le tenemos que pasar un objeto. Y indicamos el tipo, que será un string. Esto va entre comillas, una coma, y decimos que es un ID igual a true. Y aquí debajo le ponemos ID string y punto y coma. Y perfectamente, ya aquí tendríamos nuestro ID también creado de manera manual. Esto lo podíamos haber creado también desde la consola, pero he preferido hacerlo de manera manual para que veas cómo se crea. El siguiente paso que vamos a dar, esto no va dentro de comillas, perdón. Esto va aquí. El siguiente paso que vamos a dar es crear un data source. Vamos a crear un data source. Vamos a volver hacia nuestra consola. Voy a limpiar. Y con el comando lb4, espacio, data source, y presionamos enter. Nos va a preguntar por el nombre que le queremos añadir. Vamos a suponer que vamos a crear un data source para nuestra base de datos en Mongo. Pero realmente no vamos a elegir un Mongo porque no lo voy a conectar, sino que voy a elegir la opción de en memoria, que es la primera opción que tenemos aquí. ¿Ves? Si yo con las flechas me muevo por esas opciones, puedo elegir. Aquí tenemos Mongo, MySQL, Postgres, Oracle, Microsoft, etc, etc. Pero por el momento, solo para probar, voy a elegir la opción de memoria. Presiono Enter, Enter. Y aquí me indica que ha creado dos ficheros y que ha modificado el data source o data sources index.tx. Ahora que ya tenemos nuestro data source, lo siguiente que debemos hacer es crear un repository con el comando lb4 repository. Presionamos enter. Aquí nos va a salir todas las conexiones o data source que tengamos. De momento nosotros solo tenemos el Mongo que hemos creado. Presionamos enter. Y también a qué model lo queremos asociar. Con la barra espaciadora he señalizado el people. All right, my friend. Como les decía, es bastante información. Pero, digamos, creo que no es información tan nueva y tan descabellada. ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que acabamos de ver? ¿Qué sensación les deja esto de loopback? ¿Qué podemos compartir? Profe, yo siento que el loopback, digamos que es una de las cosas, o sea, pues yo que no, yo hasta ahora estoy estudiando como programación, la verdad es un framework que lo ayuda uno bastante, porque iniciando uno se complica mucho con el tema de la estructura del, del proyecto y eso se lo facilita bastante a uno, la verdad. Ok. Profe, Tenemos Una pero Laurel. gran Framework, ¿no? ventaja. Se ayuda a Laurel. combinar. Ah, perdón, a la compañera. Laurel. Bueno. Para las cucarachas. Que no les gusta el olor del laurel, de la menta. Dice que también mezclar bicarbonato con azúcar. El bórax. Creo que no es para nosotros. Dale, Raúl. Profe, es como todo Darle cuando se burdaca a facilitan las alguien. cosas y las conexiones. Por ejemplo, lo que yo he visto es que los frameworks para el estilo de backend, como para las conexiones de backend, siempre es el mismo código para la parte de conexión, para la extracción de datos y eso. Entonces eso lo simplifican para los frameworks
Y es lo que tenemos. Vamos, TypeScript es un JavaScript, pero con un tipado mejor y otras condiciones que tiene. Entonces, el que está pegando muy duro, pero es en sí es la evolución de JavaScript. Y por eso ayuda tanto. O sea, es la combinación con la evolución de JavaScript y eso. Y, o sea, ustedes los que han manejado JavaScript, yo sinceramente aprendí programación acá, pero me gustó mucho el tema de JavaScript. Y él tiene mucha facilidad porque es todo lo que está en el web está con JavaScript. Todo lo que está en la web. Y había unos errores que no podía uno conseguir fácilmente dentro de un código. Yo creo que no más de 200 y 300 líneas. Ahora imagínense un código extensivo. Entonces, TypeScript permite encontrar esos errores con mucha más facilidad. Le permite solucionarlo e inclusive tiene rellenado automático y tiene otras opciones. Y por eso es que el Lollipop 4 es tan versátil y es tan útil. Y ese que va a pegar de aquí en adelante, porque cada vez lo están mejorando más, que sea un poco más automático y más fácil de detectar errores para nosotros con los programas. Súper, súper buenísimo. Exactamente. Siempre es en aras de la optimización, ¿cierto? Entonces, Loopback nos ofrece muchas cosas, la versión 4, ¿cierto? Y pues es importante conocerlo y saber cómo funciona, ¿cierto? Es realmente muy... Okay. So people, thank you. Thank you very much for your comments and for your experiences. Now we're going to continue and we're going to check the vocabulary for today. Listo. Vamos a pasar entonces a revisar lo que es el vocabulario que tenemos para el día de hoy. Lo primero que tenemos es an endpoint, que es lo que dice. An endpoint is any device that is physically an endpoint on a network. Por ejemplo, laptops, desktops, mobile phones, tablets, servers, and virtual environments can all be considered endpoints. Entonces, ¿qué entendemos como endpoints? ¿Cómo lo podemos describir o por este estilo? ¿Quién me ayuda con esa parte? ¿An endpoint o endpoint? Dice que es cualquier dispositivo que es físicamente el punto final de una red. ¿Qué quiere decir eso? ¿O a qué hará referencia eso de esta explicación? Es cualquier dispositivo que es físicamente o literalmente un punto final en una red. Profe, es como el hardware, o sea, donde el usuario como que interactúa con el programa, ¿no? Podría ser, aunque también puede ser un software. Mira, virtual environment, se habla de entornos virtuales. Entonces, an endpoint ¿Podrían ser los es clientes? literalmente, ¿sí? ¿Podrían ser los clientes como tal de las aplicaciones? ¿Los Sí, clientes finales? exacto. Podrían ser los clientes finales o como dice acá, simplemente puede ser una computadora. O sea, puede ser todo dispositivo físico o en este caso inclusive virtual que recibe información. Eso puede ser un endpoint. Cualquier dispositivo que reciba información puede ser un endpoint, un punto final. O sea, hasta dónde se puede llegar o hasta algo que pueda recibir información como tal. Sí. Así los podemos definir.
Entonces, mire que incluye los computadores, celulares, tablets, incluye ellos los servidores. Los servidores reciben información, ¿cierto? Entonces, también son endpoints. Y los entornos virtuales también reciben información, ¿cierto? Entonces, cualquier dispositivo o, no sé, programa que tenga la capacidad de recibir información va a ser un endpoint. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos a schema y esta es la pronunciación, schema. ¿Listo? Va a sonar como una K, no como no es schema ni nada por el estilo. Vamos a pronunciarlo esquema. Inclusive si, bueno, por ejemplo, les voy a explicar algo. Un error muy común que tenemos nosotros los hispanohablantes cuando tenemos palabras como esta en inglés es que siempre ponemos una E detrás de la S. Por ejemplo, es muy común para nosotros decir student, pero esa palabra no tiene una E. Entonces decir student está mal. Deberíamos simplemente hacer el sonido de la S, que suena S. Entonces, básicamente se dice student, student. Entonces no diríamos esquema, sino schema. Y así con todas las palabras que tengan S y no tengan una E antes de la S. Pero como somos hispanohablantes, para nosotros siempre la tiene, pero no debería. ¿Sí? Es un error de pronunciación muy, muy común. Entonces no diríamos student, sino student. No Pero, diríamos como no, special, sino special. profesor, es que parece que es muy difícil para el hispanohablante no colocarle la E, o porque es como tanto que nosotros hemos colocado la E antes y no nos enseñaron. Exactamente. Y no solo eso, muchos, muchos, muchos otros sonidos. Y es simplemente por eso. O porque estamos muy acostumbrados a esos sonidos o porque no los tenemos. Y por eso se nos dificulta tanto pronunciar ciertas cosas. Es por eso. ¿Sí? Pero es bueno que lo tengan al menos en cuenta esa parte. ¿Sí? Entonces, a esquema, ¿cierto? No sería a esquema, sino a esquema. Y esta CH, yo diría un 99% de las veces tiene cuando va así como intermedia, casi siempre va a sonar como una K. ¿Listo? Casi siempre, siempre va a sonar como una K. Por ejemplo, la palabra arquitecto, ¿cierto? Se escribe architect, pero no se dice architect, se dice architect. ¿Sí? Y así muchas otras palabras. Podemos, prestando atención, podemos encontrar muchos, ¿cómo se dice? Muchos patrones que nos pueden ayudar a mejorar mucho. ¿Listo? Entonces, a esquema. ¿Listo? ¿Qué es un esquema? In computer programming, a schema is the organization or structure for a database. The activity of data modeling leads to a schema. ¿Listo? Y su forma plural es esquemata. Entonces dice que un esquema es la organización o la estructura de una base de datos. Creo que no difiere mucho en español, ¿cierto? ¿Cuál es el esquema de tu base de datos? Pues nos va a mostrar cuál es la organización, cómo está distribuida u organizada una base de datos, ¿cierto? Esquema. Después tenemos un API. Recuerden que en inglés suena lo mismo que en español decimos API, porque así suena en español, pero en inglés API, ¿cierto? Sabemos que es el acrónimo para Application Programming Interface, ¿cierto?
la cual es un software intermediario que permite que dos aplicaciones se comuniquen entre sí. ¿Listo? An API or app. Después tenemos el protocolo SOAP y el patrón arquitectónico REST. ¿Alguien de pronto recuerda para qué sirven estos dos términos o estos tipos de estructuras? ¿Y qué tienen que ver con las APIs? No sé si alguien recuerda esta información. Son los servicios que como que nos ayudan a ejecutar en la web las APIs. Por ahí es la cosa, exactamente. ¿Sí? Más que ejecutarlas, digamos que ellos se encargan es de la transmisión de datos. Digamos que ese es como su enfoque principal cuando hablamos de REST o SOAP. Ellos definen cómo se va a hacer la transferencia o la transmisión de datos y cada uno pues tiene sus propias pautas, sus propios lineamientos, sus propias exigencias, etcétera, etcétera. Dependiendo si yo uso uno o el otro, la forma en que mis aplicaciones, por ejemplo, o las APIs se van a comunicar, van a enviar y van a recibir información va a cambiar. ¿Sí? Pero pues las dos se enfocan en eso. Ellas definen cómo se van a diseñar las APIs y cómo esa información se va a transmitir. ¿Listo? ¿Cuál es la principal diferencia? Pues recuerden que SOAP es un protocolo y REST es un patrón arquitectónico, ¿sí? Digamos que SOAP es más estricto y REST es más relajado, ¿sí? Si lo vemos desde un ámbito un poco más informal, más, ¿cierto? Entonces SOAP viene a ser más estricto, es un protocolo, tiene ciertos lineamientos que se deben seguir y se deben cumplir. En cambio, REST es más flexible, permite cierto tipo de cosas. ¿Listo? Vamos a irnos por acá abajo para ver un poquito más, revisar un poquito más las diferencias. Dice, es posible que muchos sistemas heredados sigan rigiéndose por SOAP, aunque REST haya surgido más tarde, y se considere una alternativa más rápida en los escenarios basados en la web, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que REST es una alternativa más ágil, más eficiente, pero para cosas más sencillas. Si necesitamos cosas muy, muy complicadas, siempre es, según esto, ¿cierto? No lo digo yo, lo dicen acá, es mejor usar SOAP. Entonces, SOAP. Dice, REST es un conjunto de pautas que ofrece una implementación flexible, ¿cierto? Mientras que SOAP es un protocolo con requisitos específicos, como en el caso de la mensajería XML. ¿Sí? Dice, las API de REST son ligeras, así que son ideales para los contextos más nuevos como el Internet de las Cosas, el desarrollo de aplicaciones móviles y la informática sin servidor. Entonces miren que REST lo vamos a utilizar para cosas un poco más ágiles, más sencillas, digámoslo así, aunque también se pueden utilizar en contextos más complicados, solo necesitamos pues un poco más de conocimiento. Por el contrario, los servicios web de SOAP ofrecen seguridad y cumplimiento de las operaciones integradas que coinciden con muchas de las necesidades empresariales, pero que también los hacen más pesados. Asimismo, muchas API públicas como la API de Google Maps siguen las pautas de REST. ¿Listo? Entonces, quise traerles este artículo y tuvimos en cuenta. Estos términos son un poco más técnicos y complejos, por eso quise traerles este artículo para los que les gusta como ahondar en este tipo de cosas, lo pueden hacer. ¿Listo?
¿Tenemos alguna pregunta o algo que agregar con respecto a esto? De mi parte no, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver esto que dice ICT Policy Framework. ¿Listo? Vamos a ver qué es. It's a set of principles and goals intended to govern the development, implementation, adoption, monitoring, evaluation, and application of ICTs in organizations, institutions, societies, or nations. ¿Alguien de pronto sabe qué significa ICT o cuál es el equivalente en español? ICT. Do you have maybe an idea? No, profe, yo la verdad sí no sé qué es. No, profe. Les voy a dar una pista. Ustedes están inscritos en esto. Esto es un proyecto de qué entidad del gobierno. Profe, ¿eso es política de privacidad? No, no creo, ¿cierto? Este proyecto es Listo. de qué ministerio. De la tecnología y la comunicación. Exacto. Pues, ¿esto qué significa ICT? Information and Communication Technology. En español hablamos de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. ¿Sí? Solo que está en inglés. Entonces se hace al revés. Information, ¿cierto? La I por información, information, la C por communication, comunicación, y la T por technology. Entonces, ¿qué regula esto? De acuerdo a lo que dice acá, is a set of principles and goals. ¿Qué es lo que van a regular o para qué sirven este marco de políticas de las tecnologías, de la información y la comunicación? ¿Para qué sirven estas políticas? Profe, para la regulación de softwares, ¿no? Exactamente. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si no se regula el software o como dice, el desarrollo, la implementación, la adopción, el monitoreo, la evaluación y la aplicación de todas estas tecnologías en las organizaciones, instituciones, sociedades, incluso naciones? ¿Qué puede pasar si no se regula, si no se controla? Es como el INVIMA. Entonces pueden salir software defectuosos o gente haciendo cualquier tipo de software que puedan hacer daño a la humanidad, cosas como esas. Entonces sería la entidad que regula todas las cuestiones. Exactamente, listo. Entonces, eso es el ICT Policy Framework. No sé si es una entidad, no estoy seguro, pero pues sí son, además que deben haber organismos que se encargan de vigilar esta parte, pues deberían. O si no, podría suceder como en las películas, ¿cierto? Esas compañías gigantes que crean armas o que de pronto, ¿cierto? También influirían en la creación de armas y cosas que puedan perjudicar a la sociedad como tal, entonces obviamente se debe regular. Y para eso sirve el ICT Policy Framework. Y no se les olvide, ¿listo? Esto es de las TIC y esa es su funcionalidad. Y bueno, y finalmente tenemos el backend, ¿cierto? El backend ya lo conocemos, ya lo hemos conversado, ustedes más que yo, más que nadie, ya tenemos un poquito, pues en este punto deberíamos tener un poquito más de cancha. Y bueno, ese es el vocabulario que tenemos para el día de hoy. Esos son los términos, ¿cierto? Backend, ICT Policy Framework, tenemos REST, SOAP, API,
o API, schema, and endpoint. Listo, entonces es vocabulario bastante interesante, la verdad, que al menos conocerlo nos va a ayudar en algunos aspectos. Vamos a continuar por aquí, por allá, por aquí, por allá. Vamos acá. Se me perdió. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Bueno, básicamente, vamos a seguir. Vamos a revisar lo que es refrescar la memoria con la estrategia de lectura que tenemos para el día de hoy. Esta estrategia se llama Activating Prior Knowledge. ¿Sí? Activating Prior Knowledge. Entonces, este es un corto video, dura 1 minuto y 56 segundos. We learn new ideas. Nos van a recordar o a contar qué es esto de Activating Prior Knowledge, cómo nos puede ayudar en nuestro día a día, inclusive no solo para lecturas, sino también para nuestro trabajo como programadores, ¿cierto? Donde podamos estar refrescando y retomando constantemente cierta información. Vamos a ver este video y ya continuamos. I think I shared the video. We learn new ideas by connecting them to what we already know, adding them to an existing network of concepts and relationships. The more we know about a subject or an idea, the more easily we can learn, because the more we have to connect back to. If we know prior knowledge is important for learning, then one of the best tools at our disposal in any new learning project is self-assessing prior knowledge. Before we begin, we want to start by asking ourselves 2 essential questions. What are we trying to learn? And what do we already know? Asking these questions at the outset helps us confirm we're ready to begin, that our prior knowledge is adequate. In the classroom, you might ask questions like, what do I already know about this topic or field? And have I learned a similar subject or skill? What will my professor expect me to know when I show up in class the first day? The other reason assessing prior knowledge is helpful is just because it forces us to retrieve what we already know. And it reminds us of the connections and associations that are already at our disposal. Consciously taking the time to inventory what we know that's related primes our brains to make connections as we take in that information. It also sets us up to think about learning as the process of making connections. That same strategy of consciously working to identify information and how it fits with what we already know works not just at the beginning of a project, but at every step along the way. So as we go, we might ask questions like, how does this subject relate to other subjects I've learned in the past? How does each new topic or unit connect with the ones that came before and after? What story is being told by this information? The effect of this regular self-assessment and this effort to connect new ideas to prior knowledge is to foster what's called conceptual learning. If we learn by connecting information to what we already know, then the more connections we can make, the better we'll be able to hold on to that information. Ok, entonces, miremos que esta estrategia de Activating Prior Knowledge nos puede servir para muchas actividades de nuestro día a día.
Knowledge. Sí. Porque nos permite, sobre todo, como nos decía en el video, hacer conexiones con la información previa, con información nueva. Entonces, como hablábamos de pronto, ya tenemos experiencia en ciertas cosas. Cuando hablamos o miramos Loopback, vemos que también nos va a relacionar con otros temas que de pronto ya conocemos, aunque no sean los mismos, pero ya tenemos información. Entonces, esto nos va a ayudar bastante si aprendemos a utilizar este tipo de estrategias. ¿Listo? Bueno, sigamos por acá. Activating prior knowledge. Listo, listo, listo. Ahora, entonces, vamos a pasar simplemente a la actividad final. Recuerden que estamos en la sesión número 7 y allí nos vamos a encontrar con esta actividad. Dice, look back for reading comprehension. Nos vamos a encontrar... espere que está a medias. Permítanme un momento que no sé por qué me quedó a medias, pero bueno. Nos vamos a encontrar con 3 preguntas. En este cuestionario vamos a tener 3 preguntas que son las mismas que tenemos en el Word. ¿Sí? Acá en el Word nos encontramos el texto sobre el look back for. Nos dan la información, tenemos hasta un gráfico donde nos explican. Y acá tenemos entonces las 3 preguntas. ¿Sí? Dice, what is look back for and what is its functionality? Can you work on look back for with more people? Explain. And what are some of the characteristics of look back for? ¿Cierto? ¿Cuáles son algunas de las características de look back for? Entonces, básicamente, eso es lo que debemos hacer. De pronto, es muy probable que alguna información nos toque ahondar un poco más en alguna de estas preguntas. ¿Sí? El texto puede ser un poco corto y puede que no nos brinde la suficiente información. Entonces, de pronto, nos toque averiguar un poquito más por fuera, ¿sí? Hacer alguna indagación extra. Aquí en el Word también tienen el link del video que yo les mostré, que vimos en español. ¿Listo? Entonces vamos a explicar qué es look back for. Como siempre les digo, tratemos de hacerlo con nuestras propias palabras. Pues personalmente veo que copian y pegan mucho y al final yo, no sé, llegamos el jueves y les pregunto qué es look back for y más de uno no me va a decir qué es. Y pues eso me parece muy triste, gastar 2 horas hablando de un tema para que después pues no sepamos ni lo que es. Y ha pasado y sucede muchísimo y va a seguir sucediendo porque nos acostumbramos a copiar y pegar. Como les digo, tratemos de responderlo con nuestras propias palabras, como quede. Lo importante es que lo podamos explicar y lo podamos definir. Por ejemplo, acá, ¿qué es? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Cierto? Lo que hablábamos y comentábamos que podemos hacer. Acá nos preguntan que si se puede trabajar con más gente y si es posible, pues cómo, explicar cómo es posible, cómo se puede llegar allá, ¿cierto? Y finalmente es mencionar algunas de las características, ¿cierto? Que brinda look back for, como esas opciones, lo que hablábamos que facilita de pronto con los frameworks, entonces ser un poco más específicos. Y si el texto no los muestra tanto, podríamos hacer alguna investigación adicional para pues, dar una buena respuesta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que debemos hacer con esta actividad? La idea es que la podamos responder lo mejor completo posible. Ya si nos queda tiempo, veo que de pronto terminamos con tiempito, socializamos
esta información, ¿listo? Como para terminar de afianzar y cerrar pues todo este tema. Ok, profe, muy claro. Entonces, manos a la obra, siempre si tienen alguna pregunta, simplemente me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro. Profe, ¿me hace un favor? ¿Sí? Ah, eso es. El código para la asistencia. Ok. Luego entonces queda la contraseña para los que no han registrado su asistencia, lo hagamos de y manos a la obra.
Profe, ¿aló?
All right, my dear friends. Puedo ver que la mayoría ya terminaron. De igual forma me faltan algunos, pero igual ahí recuerden que la actividad queda abierta para que la podamos terminar. ¿Listo? Y people, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco enormemente por su asistencia y espero verlos el próximo jueves. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Thanks, teacher. Have a nice day. All right, so bye-bye to everyone. Have an excellent day.